Ahora en Malditos Nerds, Image Campus te conecta con el conocimiento tecnológico y con la innovación. Image Campus, otra educación. Qué bien, malditos y malditas, como todos los viernes vamos a encarar los videojuegos de un lado distinto, del lado de la gente que los hace, que los puede llegar a hacer, porque seguimos charlando con los docentes y las docentes de Image Campus para que vos te termines de animar a estudiar todo lo referente a hacer videojuegos, artes digitales y demás. Y hoy estamos con Marina García, ella es guionista, realizadora audiovisual y es profe de narrativa y guión con orientación a aplicaciones directas al game design, justamente, y me parece que vamos a tener una charla súper interesante. Marina, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿cómo andás? ¿Todo tranquilo? Bien, todo bien. Por suerte, con muchas ganas de hacerte muchas preguntas porque te quiero poner en tono algo. Siempre, y vos lo sabrás, como profe, como jugadora, además, la importancia del guión y de la narrativa en los juegos siempre termina siendo algo que en algún momento se pone en discusión. Cuán importante es, si es más o menos importante que las mecánicas. Además, es algo que se da mucho en el programa, tener estas discusiones con nuestra audiencia. Yo quiero dar un pasito para atrás y empezar preguntándote, contame cómo viene siendo esto de estudiar justamente guión para luego pensar y aplicarlo en lo que es un videojuego, justamente lo que vos tenés tu clase en Image Campus. Bueno, a mí lo que más me interesa, o sea, como usuaria, como espectadora, como jugadora, siempre son las historias. Entonces ahí es como que yo te voy a decir, sí, es re importante la historia, pero entiendo que hay otros intereses y que hay distintos juegos para todos los gustos. ¿Ves? Estudiar, a mí me encanta cuando uno puede encontrar en lo teórico, en los arquetipos, en aquello que viene como de las historias más antiguas, en el cine, en los nuevos medios, cuando uno puede encontrar historias que trascienden la herramienta, pero sin perder de vista eso que estamos usando finalmente, o eso que es el formato. Y claro, en los juegos me parece que esto tiene como una expansión súper grande, porque aquel que es espectador se vuelve protagonista en un punto, la empatía es muy fuerte, y entonces explorar eso desde lo teórico, desde probar cómo podemos construirlo en el espacio de estudio, es algo que es súper interesante y termino aprendiendo un montón yo también, dando clases y formándome. Así que bueno, es algo que la verdad es una experiencia muy enriquecedora y yo creo que todos lo pueden hacer. Eso es lo principal. Estamos hablando de una materia que ¿cuándo la abordan los estudiantes? ¿Es primer año? ¿Se arranca con esto? ¿Cómo son los módulos? Tenemos un primer nivel que es de narrativa, en donde es una materia de primer año, donde se abordan distintas narrativas dentro de los juegos, desde las narrativas que cuentan una historia hasta narrativas que quizás van por un lado más estético o abstracto. Y ahí es un trabajo más de pensar eso que uno juega, hacer como apropiarse del lenguaje, y en general es una experiencia que algunas veces arruina eso que nos gusta, porque uno empieza a ver los hilos, la estructura. Claro. Entonces a veces es un poco como que a veces uno toma distancia y dice, al final era todo lo mismo, bueno. Y eso es una materia de primer año. Y después tienen la materia de segundo año, que es guión para videojuegos, en la que se aborda ya más lo que se llama por ahí en cine el guión literario, o sea, la construcción de los diálogos interactivos, lo que es el flowchart, que es este diagrama narrativo en el que tal vez en ciertos juegos nos permite tomar decisiones e ir modificando los finales y la experiencia. Así que ahí se aborda más sobre un proyecto que los alumnos tienen que construir. Así que bueno, eso es el segundo año. Me imagino que es una materia sumamente práctica, es decir, tiene una parte teórica, pero debe tener mucho de hacer ejercicios, de escribir y cosas por el estilo. Sí, todo se trata como de escribir. Bueno, en principio se escribe, hay algunos trabajos que son de escribir por ahí reseñas de juegos, analizando los elementos narrativos, y después hay ya esa escritura creativa de, bueno, tengo que establecer una idea, establecer un universo, unos personajes, pero además enfrentarme a una herramienta que es la escritura y que necesita que yo sea sintética y organizada para que eso lo entienda un equipo de trabajo, alguien que financiar mis proyectos. Entonces la comunicación y el feedback también son herramientas importantes. Sí, perdón, sí, contame. Te iba a hacer una pregunta periférica a eso, pero terminé de contarme. No, y además se trabaja mucho en la escritura colaborativa, trabajo en equipo, porque finalmente es una industria en donde eso se ve mucho y se trabaja de manera colaborativa, así que también es una experiencia, negociar ideas, aceptar ideas de otros,
como para un bien mayor, que es que el proyecto tenga como más sentido o encuentre sus soluciones. Así que... Ese es un detalle que me parece realmente interesante, porque creo que, tal vez estoy hablando de mi experiencia propia, escribir en conjunto termina siendo una experiencia bastante difícil, realmente, con poner a tono las ideas, la idea de quién prevalece, cómo entender lo que está queriendo contar el otro, no es fácil, pero vos lo acabas de decir, es un arte colaborativo el videojuego. La pregunta que te quería hacer antes, perdón, me parecía muy copada y es algo que le pregunto a todos tus compañeros y compañeras, esto de, bueno, voy a arrancar a estudiar en Image Campus, voy a mandar, ¿sabes qué? Sí, quiero hacer videojuegos. No escribí nunca ni la cartita a Papá Noel, ya que estamos en la fiesta. Nunca escribí nada. Y eso puede hacer que alguien se sienta o vergonzoso, o retraído, o no sepa directamente cómo plasmar las ideas en las hojas. Vos a esos alumnos recién llegados, alumnas, ¿cómo los encarás? ¿Qué les decís? ¿Cómo los motivás? Bueno, eso que es algo que también yo traigo de mi formación en otra casa de estudios, en FADU. Se trabaja mucho con esto de la escritura colaborativa por dos cuestiones. Una, porque así es la industria en general audiovisual, nunca estamos solos, o es muy raro encontrar proyectos que desarrolla una sola persona. La colaboración también enriquece los proyectos, pero además hace que tal vez alguien que no es tan bueno en la redacción, que tiene faltas de ortografía, que nunca se interesó, tal vez tiene una gran idea y su equipo lo apoya, y alguien que sabe redactar mejor o que es más específico o exacto para demostrar sus ideas, para poder exponerlas. Incluso a veces hay alumnos que tal vez no son tan buenos ni redactando, ni se les ocurrió la idea del proyecto, pero son como buenos en el sentido de ejecutar lo que los otros le dicen. Incluso a veces hacen cargo de la presentación de los proyectos y entonces terminan siendo los mejores oradores, como que también eso es algo bueno de los trabajos colaborativos si uno sabe detectar los puntos fuertes de cada uno. Y sí o sí uno termina aprendiendo y mejorando eso que uno no sabía hacer tan bien, como en todas las disciplinas. Siempre están los talentosos, aquellos a los que algo les sale fácil y entienden el objeto de una y lo pueden aplicar, y después hay otros que tal vez logran muy grandes proyectos y productos interesantes a través del trabajo y de la práctica. Así que en eso yo trato de ser como muy observadora de cuál es el recorrido de cada uno y que todos se vayan con la idea de que mejoraron esta técnica y de que ya pueden presentar un proyecto. O incluso habiendo conocido en qué fallan para seguir buscando esa colaboración, para saber cómo tienen que armar sus equipos. Así que eso me parece que es importante y es algo que priorizamos en el trabajo del taller. Definitivamente. Voy a hablar apenas de lo de las clases, no tanto, tampoco, pero ya que estamos en el tema de videojuegos, narrativa y demás, me imagino que se deben recorrer como algunos ejemplos o juegos que vos vas tirando para ir contando cosas específicas. ¿Cuáles son los juegos que nunca dejás de mencionar en tus clases, por ejemplo? Bueno, ahí siempre se mencionan como los juegos más conocidos, los que están como en todos lados y demás, y a veces me gusta traer también narrativas que tal vez algunos las conozcan, porque hay chicos que realmente hay alumnos que vienen conociendo mucho más que los profesores porque son nativos de este lenguaje, entonces hay que aprovecharlo, pero también es cierto que hay otros que no, que por el acceso, por cuestiones de interés, nunca vieron otras narrativas que se corran tal vez de lo que los juegos más conocidos plantean, ¿no? Entonces yo siempre trato de traer juegos que tal vez ponen como... empiezan como a cuestionar ciertos esquemas sociales o les muestran personajes que no son tan habituales. Por ejemplo, trabajo mucho porque me interesa también con los personajes femeninos y como puede ser el caso de Gris, de Celeste. Este año hubo varios, está Spiritfarer y está Rashi también, que son personajes femeninos que atraviesan aventuras épicas. Después hay otros juegos como Shadow of the Colossus. Nunca es fácil de pronunciar, es mi juego favorito, mi número uno de toda la vida, nunca lo puedo pronunciar bien de uno. O Journey, que nos muestran héroes que también atraviesan historias diferentes y también que nos corren un poco del foco, nos hacen empatizar desde otro lado, como que héroes que no son perfectos o que no tienen un ritmo al que siempre estamos acostumbrados. Y que narran historias desde otros elementos, cuestionando elementos tradicionales, pero que nos obligan a pensar como fuera de la caja. Bueno, por ejemplo, casos como Hollow Knight o también está Detroit Become Human, que trabajan con múltiples finales y son ejemplos importantes, porque las decisiones
del jugador van impactando en el final, pero además están muy relacionados con la narrativa y con la construcción de universos complejos, así que hay un montón de ejemplos, algunos más conocidos que también sirven, y otros que realmente por ahí son más raros o de nicho y que sirven cuando... Está bueno cuando un alumno tiene una idea y uno le puede dar una referencia que se asemeje pero que le sume, que no diga como te copiaste, ¿no? Como que le sume. Claro. Y que entienda que eso que él por ahí le pareció una idea chiquita que a nadie le iba a interesar, que entienda que también hay público para eso, ¿no? Que puede como abordar otras temáticas. Totalmente. Me parece muy copado todo esto que me contás, porque bueno, yo soy personalmente una persona muy interesada en la narrativa. Algunos de los juegos que mencionaste, particularmente Spiritfarer o Rashi, que de este año tal vez son medio tapaditos, porque hubo muchos tanques en este 2020, pero son dos juegos realmente interesantes. Y andás a ver si en tu cabeza, amigo mía, no está el próximo de estos juegos. No tenés que dejar de animarte de estudiar todo lo que tiene que ver con los videojuegos. En Image Campus lo puedes hacer. El año lectivo está por cerrar por temas de fechas, pero hay un montón de cursos y un montón de actividades. Tenés el año que viene para encarar. Podés terminar justamente con Marina aprendiendo todo lo relativo a lo que va a ser la narrativa oriental videojuego. Marina, muchísimas gracias por tomarte este ratito para charlar con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes. No, por favor, hablamos en cualquier otra oportunidad y ustedes, Maldito Nerd, no se vayan, que enseguida volvemos con más. El conocimiento tecnológico y la innovación están en nuestro ADN. Lleva tu talento a otro nivel. Súmate a Image Campus. Otra educación.